¿Qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Actualmente solo el 3% de la superficie de la Tierra es ocupada por las ciudades. Sin embargo, en esa pequeña porción del planeta vive más de la mitad de la población humana. En consecuencia, las ciudades son los asentamientos que más contribuyen al desafío más grande de nuestros tiempos, la alteración del clima. Ahí se genera el 70% de las emisiones de gases que calientan a la atmósfera. Si no actuamos ahora, esta cifra no hará otra cosa más que crecer, pues se estima que para el año 2050 la población urbana se duplicará y 7 de cada 10 personas vivirán en las ciudades. La buena noticia es que podemos hacer de las ciudades espacios adaptados al cambio climático y que sean capaces de mitigar sus efectos. Y en este sentido, la arquitectura tiene mucho que aportar. Hoy hablaremos al respecto con Daniela Hidalgo Molina, directora académica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Espíritu Santo en Ecuador. Pero primero, echemos un vistazo a la actualidad climática en el mundo. El cambio climático es capaz de agravar más de la mitad de las enfermedades infecciosas que afectan a las personas, desde aquellas provocadas por virus comunes hasta padecimientos mortales como la peste bubónica. Y es que la alteración del clima influye en más de 1000 vías de transmisión. Por ejemplo, las inundaciones facilitan la propagación de la hepatitis. El aumento de las temperaturas prolonga la vida de los mosquitos transmisores de dengue y malaria. Y las sequías obligan a roedores portadores de hantavirus a buscar alimento en los poblados. Estas conclusiones provienen de un nuevo estudio de la Universidad de Hawái publicado en Nature Climate Change, cuyos autores advierten que la única manera de enfrentar los riesgos sanitarios que conlleva la crisis climática es reduciendo las emisiones de efecto invernadero. Estados Unidos, el país que más ha contribuido al cambio climático, tiene una gran deuda con el mundo en lo que respecta a la normatividad del metano. Este gas invisible representa solo una quinta parte de las emisiones globales que calientan al planeta, pero su potencia para elevar la temperatura a lo largo de 20 años es 83 veces mayor que la del dióxido de carbono emitido por los autos y las centrales eléctricas. Una de las principales fuentes de metano es su fuga durante la extracción de combustibles fósiles, como petróleo y carbón. En este sentido, la agencia Associated Press y la Universidad de Arizona revelaron recientemente una lista de las compañías estadounidenses superemisoras de metano. Entre ellas está West Texas Gas Inc., que en una de sus estaciones libera cada hora 870 kilogramos de metano, lo cual equivale a quemar 7 cisternas de gasolina cada día sin ningún tipo de regulación ni sanción. Casi el 80% de los arrecifes de coral del Caribe se han perdido en los últimos años como consecuencia del desarrollo costero, la sobrepesca, la contaminación y, por supuesto, el cambio climático. Para ayudar a revertir dicha situación, la ONG Ecomares lanzó la iniciativa 1 millón de corales por Colombia. De acuerdo con la ONU, el objetivo final del proyecto, que está siendo apoyado por el gobierno nacional, es restaurar 200 hectáreas de arrecifes para el año 2023, convirtiéndose así en el mayor esfuerzo de este tipo en todo el continente americano. El método que utilizan los biólogos involucrados consiste en tomar un fragmento suelto de coral para cortarlo en 5 partes. Luego, estos fragmentos son colocados sobre una base donde se les deja crecer en una suerte de vivero, hasta que se fusionan y están listos para ser trasplantados en el arrecife. Las ciudades son mucho más que aglomeraciones de personas y conjuntos de edificios. En realidad, podemos considerarlas una de las invenciones más importantes de la humanidad, ya que en ellas han florecido el arte, la ciencia y la filosofía. Se cree que la primera urbe de la historia fue Uruk, situada en la fértil región de Mesopotamia, a las orillas del río Éufrates, en lo que hoy es territorio de Irak. Uruk llegó a tener una población de más de 60.000 personas. La ciudad se fundó hace unos 6.000 años. Estaba enmarcada por templos y canales de riego, y ahí sus habitantes inventaron la primera forma de escritura de la que se tiene registro, llamada cuneiforme.
Así como Uruk, otras ciudades emergieron en Mesopotamia. Lo mismo ocurrió a lo largo del río Nilo en el antiguo Egipto, en el valle del río Indo del subcontinente indio y en la ribera del río Amarillo en China. Todos estos asentamientos tenían algo en común: eran ciudades agrícolas. El cultivo de la tierra le permitió a sus pobladores abandonar el estilo de vida nómada como cazadores-recolectores, mientras que la cercanía a los afluentes significó un medio de transporte que, a su vez, facilitó el comercio. Desde entonces, las personas nos hemos sentido atraídas por las ciudades como centros de desarrollo, educación y oportunidades económicas, lo cual detonó su crecimiento. En un inicio, este fue lento y constante, pero en tiempos recientes su descontrol ha encendido las alarmas. De hecho, hasta hace pocos años, la gran mayoría de la población mundial vivía en zonas rurales. Por ejemplo, la Oficina del Censo de Estados Unidos indica que en 1800 el 94% de sus habitantes radicaba en el campo. Para 1900, esta cifra bajó a 60% y actualmente se ubica en 17%. Una de las principales razones del crecimiento de las ciudades fue la Revolución Industrial, que comenzó en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y luego se extendió a los Estados Unidos y al resto del mundo. Este evento histórico contribuyó al auge de las fábricas, creando una demanda de trabajadores en las zonas urbanas. La continua migración de las zonas rurales a las zonas urbanas y los nacimientos entre quienes ya viven allí constituyen el combustible de las ciudades en expansión. El resultado es que hoy existen en todo el mundo megaciudades, es decir, urbes con más de 10 millones de habitantes que básicamente crecen de dos formas diferentes. Por un lado, están las megaciudades ricas de América del Norte, Europa y el este de Asia, que se extienden verticalmente. Y en el otro extremo se encuentran las megaciudades de África subsahariana, el sur de Asia y América Latina, que crecen de manera horizontal. Estas últimas son las que más preocupan a los expertos, ya que carecen de los recursos para administrar su crecimiento, y pese a ello, se espera que alberguen 2.000 millones de personas adicionales para el 2050. Consecuencias como una mayor inequidad social, estrés económico y problemas ambientales no se harán esperar en esos sitios, donde la alternativa es combatir la expansión insostenible ahora o ver cómo los conflictos empeoran mañana. Existen ciudades que ya tomaron el rumbo hacia un modelo más sostenible. Es el caso de Singapur, Ámsterdam y Barcelona. No obstante, en América Latina dicha transición está siendo muy lenta. Daniela Molina señala las acciones necesarias. Evitar el crecimiento horizontal en viviendas unifamiliares, que es algo que lo visualizamos en América Latina, en Ecuador. Tenemos el crecimiento a partir del 2008, un crecimiento de ciudadelas cerradas con viviendas unifamiliares. Entonces, que por supuesto ocupa el suelo, ¿no? Incentivar más al crecimiento vertical, a las viviendas multifamiliares de uso mixto. O sea, es decir, que los equipamientos necesarios, ya sea salud, comercio, equipamientos culturales, educativos, estén cerca de donde vivimos. Esto implica un cambio de paradigma en nuestra visión de lo que debe ser una ciudad. De fortalecer las centralidades urbanas, las centralidades barriales, conceptos que se abrieron en debate en la época de pandemia, de este concepto de la ciudad de los 15 minutos del arquitecto urbanista Carlos Moreno, o sea, mejorando los espacios públicos, la conectividad, generando este tema de movilidad multimodal, ¿sí? Cómo podemos acceder a los servicios en bicicleta o caminando, ¿sí? Para evitar el uso del automóvil. Entonces, es un tema a nivel de arquitectura, por supuesto, y de ciudad. La apuesta tiene que ser por las ciudades compactas, eludiendo a toda costa el modelo de urbe dispersa. ¿Y en qué nos beneficia cuando fortalecemos este concepto de la ciudad compacta? Es que damos la oportunidad de tener más uso, o sea, en el suelo, para agricultura orgánica,
para rescate de manglar, para áreas verdes, para espacios públicos, que por ejemplo en el caso de una emergencia, qué importante es un espacio público de calidad, por supuesto. Pero, ¿qué pasa con las ciudades que llevan décadas o siglos creciendo de forma dispersa? ¿Es posible corregir su rumbo? Esto responde Daniela Molina. Por ejemplo, edificios en los centros históricos. Los centros históricos han tenido un efecto de que, como la gente se ha movilizado a las periferias, ¿sí?, los centros han sido descuidados, abandonados. Uh-huh. Entonces ahí se necesita una rehabilitación del centro histórico. Evaluar, por ejemplo, si existen edificios que obviamente no son patrimoniales y ya están en total descuido, ver si hay un estudio y poder incentivar los espacios públicos y los parques, o sea, aumentar el incremento de estas áreas. Promover la ciudad caminable en los centros, promover la ciudad caminable, o sea, cómo podemos planificar una ciudad más saludable, ¿sí? Se trata de ajustes que no suceden de la noche a la mañana, sino que son progresivos. De ciudades caminables. Por ejemplo, en la Gran Manzana, en Nueva York, uh-huh, desde 2009 comenzó con un proyecto puntual de ciudad caminable y fue extendiéndose y se busca que todo Manhattan sea un sector caminable, ¿sí? Entonces, este tipo de estrategias hay que comenzar en las ciudades, basándose en un análisis, en un estudio y ver qué calles tienen potencial y que sirvan como ejemplo para que estas calles puedan, por supuesto, extenderse en supermanzanas, como el ejemplo de la ciudad de Barcelona. Todo comenzó en 2016 en un rincón del barrio Poblenou, donde a manera de ensayo se le cerró el paso a los coches en 4 manzanas. Desde entonces, la zona ha duplicado sus áreas verdes, se redujo el ruido, la contaminación disminuyó y se promovió la interacción social. Incluso el comercio ha sido beneficiado y cada vez más ciudadanos apoyan este tipo de proyectos en Barcelona. Comenzó es una calle totalmente emblemática en la ciudad de Guayaquil, histórica, ¿sí?, donde se comercializaba todo el tema del cacao, ¿sí? Se procedía a secar el cacao y se comercializaba. Entonces llegó a ser una ciudad representativa para la ciudad. Pero en el 2020 comenzó a evaluarse, por ejemplo, calles que servían como parqueos y sustituirlos como plazas. ¿Sí? Como plazas para fomentar este concepto de caminabilidad y también fortalecer ciertos edificios históricos, mejorarlos y darles una funcionalidad. Ha empezado el proyecto y esperamos que, todos los ciudadanos, ¿no?, esperamos que esto siga creciendo, incrementando. Las ciudades sostenibles no solo son sitios resilientes al cambio climático, también son espacios de pertenencia cultural que logran la plena realización de los derechos de sus habitantes. Sin embargo, no hay que viajar a Europa para ser testigos de lo que puede ser una ciudad sostenible. Daniela Molina nos cuenta lo que ha ocurrido en la calle Panamá de Guayaquil, Ecuador. Comenzó es una calle totalmente emblemática en la ciudad de Guayaquil, histórica, ¿sí?, donde se comercializaba todo el tema del cacao, ¿sí? Se procedía a secar el cacao y se comercializaba. Entonces llegó a ser una ciudad representativa para la ciudad. Pero en el 2020 comenzó a evaluarse, por ejemplo, calles que servían como parqueos y sustituirlos como plazas. ¿Sí? Como plazas para fomentar este concepto de caminabilidad y también fortalecer ciertos edificios históricos, mejorarlos y darles una funcionalidad. Ha empezado el proyecto y esperamos que, todos los ciudadanos, ¿no?, esperamos que esto siga creciendo, ¿no?, incrementando. A menudo cuando se habla de ciudades sostenibles queda relegado el tema
de zonas rurales. Daniela Molina nos advierte sobre los problemas que puede acarrear dicho descuido. La gente, ¿no?, tenga que emigrar por falta de oportunidades, tengan que emigrar a la ciudad. No son todos, pero sí la mayoría. Van a las ciudades y se asientan en asentamientos informales, porque obviamente el costo de la vivienda es bastante alto. ¿Ya? Se asientan en asentamientos informales donde están ubicados por lo general en zonas vulnerables, o sea, zonas de riesgo, zonas inundables, que ese es el caso de la ciudad de Guayaquil. Entonces, ¿qué pasa? O sea, obviamente hay una falta de oportunidades en las zonas rurales, por eso hay este efecto, ¿no? Tal como sucedió en las inmediaciones del río Eren en Taiwán. El río Eren era parte de la identidad de la gente que vivía en el condado de Tainan, en Taiwán, ¿no? Un referente, o sea, era incluso su fuente de alimento, ¿no? Entonces, en los años 50 ellos interactuaban en el río sin ningún problema, pero luego en los años 70 y 80, cuando llegaron las industrias a posicionarse en el sector, en el condado de Tainan, comenzó a contaminarse. Por fortuna, en 2007 la comunidad decidió rescatar el río y también su propia identidad. De la gente, y no solo eso, también obviamente apoyo del gobierno local, de organizaciones nacionales, internacionales, o sea, donde hacían mingas, como actividades comunitarias que les permitía hacer limpieza del río, ¿no? Una de las acciones más importantes fue la restauración de humedales y manglares bajo un modelo participativo. El diseño fue realizado por los líderes comunitarios y la gente del sector, en donde ellos diseñaron, fueron parte del proceso de diseño y obviamente de limpieza del río. Incluso ellos tienen, en el centro comunal, tienen todo lo que encontraron cuando hicieron la limpieza del río, ¿no? Y así, el río Eren pasó de ser el afluente más contaminado de Taiwán a convertirse un ejemplo de conservación que hoy es visitado por turistas de todo el mundo. Entonces, ahí vemos la importancia de la participación comunitaria para poder mejorar el entorno físico, ¿no? La participación activa de la comunidad, colaborativa y obviamente la interacción con otros actores para poder cuidar de su medio ambiente. Otro referente destacado es el del pueblo Achuar de Charamensa en la selva amazónica ecuatoriana. Lo curioso de esta comunidad es que ya las edificaciones estaban realizadas de cemento, ya estaban de cemento, con zinc, ¿no? O sea, ya había una pérdida de identidad. Y eso no solo era en la comunidad de Charamensa, sino que vas al oriente, a la Amazonía, y ves esa realidad, ¿no? Ya se ha perdido este tema de la identidad. Incluso lo visualizas en la arquitectura, ¿sí? Con ayuda de Amazónica, una organización alemana, los habitantes lograron revertir esa situación. ¿Qué hizo esta organización? Ellos trabajaron con la comunidad muchos años en la parte educativa. O sea, primero había que subir la autoestima de esta comunidad. Tenían que trabajar en la autoestima. Y segundo, ver cuáles eran las técnicas ancestrales, del tema constructivo, ¿no? Y de ahí comenzaron a hacer una serie de trabajos para revivir esta arquitectura ancestral, obviamente aplicando con materiales actuales, porque incluso tienen hasta paneles solares, ya con capacitación y una serie de cosas. La tarea no fue fácil. El concreto es el material fabricado por el ser humano más utilizado de la historia y solo el agua lo supera como el recurso más consumido del planeta. Su ingrediente clave es el cemento, cuya producción es responsable del 8% de todas las emisiones del gas dióxido de carbono. Esta industria es tan contaminante que si se tratara de un país sería el tercer emisor más grande del mundo, solo detrás de China
y los Estados Unidos. Entonces, a lo que voy es que, claro, o sea, vemos eso en todas las ciudades, incluso en Galápagos también hay este tipo de problemática, ¿no? Que ves las edificaciones hechas totalmente de cemento, con zinc, ¿ya? Y ahí hay que hacer, yo pienso que empieza con un trabajo bastante, o sea, que empieza desde el tema de educación, cómo podemos regresar este sentido de pertenencia de nuestra identidad, ¿sí? Descubrir las técnicas que ya han sido olvidadas y obviamente ver la manera como aplicamos con las nuevas tecnologías en la arquitectura y materiales alternativos como por ejemplo la caña guadúa. Aunque son cambios que requieren de la colaboración de todos los sectores, la participación de la academia es especialmente importante. Veamos por qué. Nosotros tenemos una clase de desarrollo sostenible donde se introduce al estudiante temas de los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos, y enfocamos en estos objetivos las cátedras. Por ejemplo, en la clase de urbanismo, tratamos de que sean temas reales, ¿sí? Temas, proyectos en comunidades donde los estudiantes van, aplican la metodología de diseño participativo, diseñan con la comunidad, planifican con la comunidad y salen resultados interesantes. Lo cierto es que todos hacemos ciudad y por lo tanto todos somos responsables de su mejora. O sea, tú puedes tener tu hoja de ruta de forma distinta, ¿no? Por ejemplo, el gobierno local realizando una planificación sostenible de la ciudad. Podría ser en los municipios, por ejemplo, aplicando incentivos o normativas de certificaciones que aporten al tema sostenible, como es el caso de la ciudad-estado de Singapur, que el 60% de las edificaciones ya tienen estas certificaciones. Que, por ejemplo, en el tema de la ciudad, como te decía, los municipios implementen que sea como prioridad el peatón, poniendo como en la parte de la planificación como prioridad el peatón y puedan, basándose en eso, puedan generar los proyectos urbanos. Que el arquitecto que entra al medio considere todos estos criterios sostenibles de iluminación natural, de ventilación natural, para reducir el consumo de energía, ¿no? Del uso de los materiales. O sea, yo creo que cada uno tiene su misión, su aporte en la ciudad, ¿no? Entonces pienso que es muy importante la colaboración de todos en distintas ramas. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y les recuerdo que este es un espacio semanal del noticiero científico y cultural iberoamericano. Así que muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos muy pronto.